Qué mejor que este panel con la señora ministra María Fernanda Campo, a quien todos ustedes ya conocen, al señor rector Víctor Alberto Gómez, el rector de este honorable claustro, y a la señora viceministra de Telecomunicaciones y Información, la viceministra María Carolina Hoyos. La primera pregunta quiero hacerse a la señora ministra, y es frente a lo que está viviendo Colombia hoy en materia de educación. El tema se ha puesto sobre la mesa, la coyuntura han sido los resultados de las pruebas PISA, en el cual se ha generado todo un debate sobre la calidad de la educación en Colombia, y ha habido, digamos, la visión pesimista, donde decimos que estamos muy rezagados en materia de calidad de educación, y una visión optimista, donde que ya nos estamos comparando con países donde la educación es una prioridad, donde países tienen buena calidad de educación, y por lo tanto hay que ser optimistas con lo que se está haciendo en Colombia. Señora ministra, ¿cómo ve usted hoy en día el tema de la calidad de educación frente a este reto y frente a los resultados que se han dado como introducción a este gran encuentro? Bueno, muy buenos días a todos. Saludo de manera muy especial a quienes me acompañan aquí en este panel. Al señor rector, muchas gracias por su acogida y además felicitaciones por esa maravillosa labor que ustedes han venido realizando desde este maravilloso colegio durante los últimos 100 años. Saludo de manera muy especial a la señora viceministra de las TIC y por supuesto a Alejandro, que ha sido el líder junto con Lina de este ambicioso y maravilloso proyecto que busca que toda la sociedad, que el país entero se comprometa con la educación. Como bien se ha dicho, y todos lo sabemos, los países desarrollados, los países que tienen una buena calidad de la educación, se caracterizan, una de sus características es precisamente que toda la sociedad en conjunto está totalmente involucrada y comprometida con la educación. Y cada uno de los diferentes actores de la sociedad asumen entonces dentro de su propio rol las responsabilidades que les competen. Esa es la Colombia que queremos construir y que estamos buscando construir de manera particular frente al sector educativo. ¿Qué balance puedo hacer yo del sector educativo en Colombia, Alejandro? Sin lugar a dudas, nuestro país en los últimos 10 años ha tenido unos avances extraordinarios, especialmente en materia de cobertura. Cobertura en todos los niveles, partiendo desde la primera infancia hasta la educación superior. El gran reto que tenemos para las próximas décadas es, por supuesto, mejorar la calidad de la educación, porque nada genera más pobreza y más inequidad que una educación de mala calidad. Y cuando uno mira los resultados de las pruebas saber, las nacionales, se encuentra uno que hay unas brechas enormes entre unas regiones y otras, unas instituciones y otras, y unas poblaciones y otras. Y cuando uno mira los resultados de las pruebas PISA a nivel internacional, pues por supuesto la brecha que hay con los países más desarrollados del mundo de la OCDE es enorme. Entonces ese es el reto y esa ha sido la apuesta, Alejandro, de este gobierno. Iniciar toda una política que está totalmente focalizada en mejorar la calidad de la educación. Y yo muy rápidamente voy a comentar qué hemos hecho, pero más importante o tan importante como lo que hemos hecho son los retos que tenemos hacia adelante. Entonces, en primer lugar, partimos realizando reformas profundas en el sistema educativo en los diferentes niveles, comenzando por los más pequeños, por los niños de la primera infancia. Y es así entonces como creamos nosotros el programa de Cero a Siempre, que lo que hace es dar una atención integral de muy alta calidad en materia educativa, en materia de nutrición, en materia de salud, con acompañamiento psicosocial. Entonces, pues aquí está el maestro Ginás, que él mejor que nadie ha sido el científico que mejor nos ha explicado aquí en nuestro país cómo esa primera fase de formación de un niño es absolutamente vital y fundamental para desarrollar su capacidad cognitiva de relacionamiento con la sociedad, sus competencias socioemocionales para el resto de la vida. Pues bien, creamos el programa con atención integral de alta calidad y hoy tenemos 1 millón de niños y vamos a terminar con 1.200.000 niños atendidos, los más pobres de Colombia,
con esta atención integral de alta calidad. Retos hacia adelante enormes. Colombia debería en los próximos años tener cobertura universal para los niños menores de 5 años, los niños y niñas más pobres, población vulnerable. Llegando entonces a nuestro sistema educativo, a nivel de educación preescolar básica y media, implementamos sin lugar a dudas el proyecto más revolucionario que se haya liderado desde el Ministerio de Educación Nacional, porque no es un proyecto piloto, es un proyecto a gran escala, que lo que busca es dar una atención integral a aquellas escuelas, a aquellos niños, a aquellos profesores que más lo necesitan. Y es así como identificamos entonces, con base en los resultados de las evaluaciones de nuestras pruebas saber, que en Colombia existían 22.400 sedes educativas donde estudiaban 2.400.000 niños y niñas en la básica primaria, que estudiaban en 870 municipios, y esos niños estaban teniendo los aprendizajes más pobres a nivel nacional. Entonces, si no llegábamos nosotros a actuar de la mano de nuestras secretarías de educación con entidad territorial, a intervenir integralmente a esta población de niños, íbamos a perpetuar la pobreza. Entonces llegamos con el programa Todos Aprender, y es así entonces como este programa, que es un programa de atención integral, pues hemos garantizado que tenga un componente pedagógico de muy alto nivel, que tenga un desarrollo curricular de alto nivel. Entregamos 18 millones de textos escolares que jamás el Ministerio había entregado gratuitamente de matemáticas y lenguajes a los maestros y a los niños. Y hicimos una evaluación diagnóstica para cada niño para saber cada uno de estos niñitos cuáles eran sus brechas en aprendizaje en matemáticas y lenguaje. Porque, Alejandro, tenemos que lograr que los niños desde que estén pequeños no solamente aprendan a leer, sino que entiendan lo que leen, que tengan comprensión lectora, que desarrollen pensamiento crítico y que desarrollen su pensamiento lógico matemático. Por eso el programa se centra en desarrollar competencias en matemáticas y lenguaje. Pero lo más revolucionario del programa son nuestros tutores. Yo hubiera podido poner una página en semana, ustedes hubieran quedado muy contentos, y seguramente una página de tiempo completa en cualquier medio de comunicación diciendo: necesito los mejores 3.000 maestros de Colombia de matemáticas y lenguaje con este perfil, y a la vuelta de un mes yo ya los hubiera seleccionado. Pues no. ¿Qué hicimos desde el ministerio? Seleccionamos los mejores 3.100 maestros de Colombia, maestros oficiales, por meritocracia, sobre la base de los resultados, obviamente la evaluación de las pruebas de competencias. Entonces, esa fue la tarea más dura, saber en Guainía, en Putumayo, en Baupese, en Córdoba, dónde estaban esos maestros, y los encontramos, los vinculamos al programa, y hoy estos 3.000 maestros llegan, que son tutores, llegan al aula de clase, a estas 22.000 escuelitas, a acompañar a 88.000 maestros, que son los que le enseñan a estos 2.400.000 niños, y los acompañan en el aula de clase, les dan acompañamiento, les dan, comparten buenas prácticas pedagógicas, nuevas didácticas, nuevas formas de enseñar, comparten buenas experiencias que ellos han vivido o que conocen de otras partes. Hemos logrado construir en Colombia una verdadera comunidad de aprendizaje. Este es un proceso absolutamente revolucionario en Colombia. Y para estos niños también les estamos garantizando sus condiciones básicas en alimentación, transporte, formando a los rectores también para que mejoren sus competencias, mejor gestión en el colegio, y algo importantísimo, movilización social. Hemos logrado involucrar a todos los padres de familia y a la comunidad para lograr mejores resultados. Este par de programas van a transformar la calidad de la educación en Colombia, pero por supuesto el reto que tenemos de nuevas reformas que ya hemos identificado, sobre las cuales estamos trabajando, pues todavía son tareas pendientes que tendremos que desarrollar más adelante. Ministra, ya que usted habla de los tutores y del papel de los maestros y cómo ustedes están identificando, digamos, esos talentos en las diferentes escuelas, y recogiendo el estudio que hizo la Fundación Compartir sobre la importancia precisamente del maestro y de tener a los mejores, que los maestros sean realmente los mejores estudiantes, y
los verdaderos protagonistas de una sociedad. Y en ese contexto, ¿usted cómo ve hoy en día el papel del maestro y qué tanta importancia le da usted a ese maestro, digamos, en la construcción de esa calidad de la educación futura? Y las dificultades que puedan tener en materia de evaluación de esos maestros, dado, digamos, la gran complejidad política que hay a través de sindicatos como FECODE, etcétera, en un proceso de transformación que claramente va, si quiere ser realmente transformador, pues va a sacudir algunas estructuras. Compartimos totalmente el principio básico que orientó ese estudio tan importante que fue realizado para nuestro país, y es que la piedra angular de la transformación en un sistema educativo lo conforman los maestros. Entonces, el estudio de Compartir plantea una serie de políticas, de nuevas prácticas, de cambios que se deben dar en nuestro sistema educativo, que compartimos en su gran mayoría, y la buena noticia también para el sector y para nuestros niños y jóvenes es que no estamos partiendo de cero. ¿Qué dice el estudio Compartir? En primer lugar y rápidamente, tenemos que lograr nosotros revalorizar la profesión docente, y eso es lo que hemos venido haciendo desde el Ministerio, buscando una mayor profesionalización, dignificación de la carrera docente y, por supuesto, fortaleciendo todos los procesos meritocráticos. Y dice el estudio de Compartir, mire, tenemos que lograr, pensando en las generaciones del futuro, atraer a los mejores bachilleres de Colombia, no como sucede hoy, para que esos muchachos bachilleres sean los futuros maestros de nuestro país. Y dice además, pues que se deberían revisar las licenciaturas en Colombia, de tal manera que las licenciaturas que forman a nuestros maestros sean de excelente calidad. Pues bien, la buena noticia para Colombia es que hace 2 años en el ICETEX creamos un fondo especial, beca, crédito totalmente condonable para el 20% de los mejores bachilleres de toda Colombia que decidan ser maestros, pero no estudian en cualquier parte ni en cualquier licenciatura, no. Requisitos sine qua non haber sido admitidos previamente en una licenciatura de alta calidad. Entonces, la buena noticia para nuestros jóvenes bachilleres es que ya hay un fondo totalmente subsidiado donde les financiamos el 100% de la carrera, se les condona el crédito, ingresan a nuestra carrera docente para que nos ayuden a formar hacia el futuro a nuestros niños. Pero también hemos venido trabajando en transformar nuestras licenciaturas, porque hay unas muy buenas y otras de muy mala calidad. Entonces, por los resultados que nos están arrojando pues, en materia de formación. Entonces, después de 1 año de trabajo, además les aprovecho este maravilloso escenario y auditorio, los invito el próximo lunes, el próximo 5 de mayo, para que nos acompañen. Vamos a hacer ya el lanzamiento en un foro internacional de los nuevos lineamientos, de los nuevos estándares de calidad que tendrán las licenciaturas en Colombia. Son unos estándares de clase mundial. Entonces, las licenciaturas que hoy tenemos, cuando vayan a renovar su registro, o cumplen con esos requisitos, o tendrán entonces, pues no podrán seguirse ofreciendo. De manera que vamos avanzando, generando programas para atraer mejores bachilleres, licenciaturas de alta calidad a través de la revisión de las condiciones de calidad. Y algo importantísimo, hay que mejorar las condiciones económicas de nuestros maestros, porque cuando uno los mira y los compara con otros profesionales en otras áreas del conocimiento, pues estamos por debajo y no somos competitivos. Entonces ahí tendremos que hacer una revisión muy importante de la estructura salarial de nuestros maestros, de tal manera que la profesión les permita a ellos vivir dignamente, como es lo que se merecen los maestros de Colombia. Muchas gracias, ministra. Sigo con la viceministra para hablar de un tema esencial que es la relación entre educación y tecnología, y de cómo las nuevas tecnologías son una herramienta poderosísima como una plataforma de democratizar el conocimiento. Y sobre todo pues lo ve uno en un país como Colombia, donde nuestra topografía, digamos, nuestra geografía agreste muchas veces dificulta llegar a todo el territorio, y eso pues vuelve bastante inequitativo el tema de la transmisión de conocimiento. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, esas fronteras físicas aparentemente se desvanecen,
y uno ha visto, digamos, el esfuerzo que ha hecho no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores con conectar a Colombia, ¿no? Hay una política de conectividad que lleva ya más de 10 años. Hemos visto el esfuerzo, viceministra, que usted ha hecho en reforzar ese tema, en cómo a través de contenidos digitales podemos empezar a llegarle a todos los rincones de Colombia. Entonces, esta pregunta tiene dos partes. La primera es, ¿cómo estamos llegando, digamos, a todo el territorio a través de estas nuevas tecnologías y cómo eso, digamos, ayuda en el acceso y claramente en la calidad? Y la segunda pregunta es que una cosa es llegar y otra cosa es que funcione. Entonces, y todos sabemos que si la ley de Murphy sobre todo está en el tema tecnológico, y donde no solo es llegar, sino es que haya banda ancha, que realmente tenga contenidos, que cuando se repartan las tabletas, las tabletas tengan contenidos, de que uno tenga acceso realmente a internet, que es lo que muchas veces no sucede. Pues si hemos visto en Bogotá se nos caen las llamadas en la capital de la República de un celular 3 veces en un recorrido, pues yo me quiero imaginar que puede ser a unos estudiantes en el MITU que van después de media hora de caminar a sus computadores a ver si les está conectando el computador y pueden hacer su tarea. Entonces puede que uno esté en MITU, la pregunta es si el estudiante que llega a su computador en MITU puede hacer la tarea y tiene la conectividad adecuada. Viceministro. Hay un matrimonio poderoso y es educación TIC, y lo vemos en otros países del mundo, y Colombia es líder en América Latina en esto. Este gobierno, cuando el señor presidente Santos se posesionó, habían 200 municipios conectados a través de fibra óptica. La gran estrategia de conectividad llegaba a los 200 municipios. Este gobierno logró, y el 25 de junio terminamos con el 96% de los municipios de Colombia conectados a través de fibra óptica. Inclusive, fíjese, yo estaba desde el primer día de gobierno, a mí me cuesta trabajo entender la dimensión que quiere decir que nosotros este año logramos llegar al 95%. ¿Y qué pasa MITU? Ahí no está MITU en el 95%. Literalmente estamos llegando a la selva de Colombia a través de nuestro proyecto, que es una realidad, la red de alta velocidad de radioenlaces, que así vamos a cubrir el 100% de los municipios de nuestro país. Usted hablaba de acceso. Para poder completar la ecuación, sin lugar a dudas, debe existir acceso. Es la primera condición, si no, no hay apropiación, que es lo que usted dice, pero es que no solamente es llegar y forrar un país de tablets, sino que las usen y las usen adecuadamente con buenos contenidos. Nuestra estrategia entonces comenzó conectando, interconectando nuestro país. Ha sido una estrategia que nos convierte a Colombia en líder en América Latina en despliegue de fibra óptica, y además en el proyecto con además un diseño de ingeniería realmente maravilloso para llegar con internet a la selva literalmente. Ahora bien, una de las poblaciones, de los sectores que más se ven beneficiados con este despliegue de internet, sin lugar a dudas, son nuestros niños, y ha sido un credo que hemos profesado desde el día 1 en este gobierno. Fíjense ustedes, cuando llegó el señor presidente Santos había una relación de 24 niños por computador a través de Computadores para Educar, nuestro programa que estamos revolucionando y cambiando la historia de este país. Logramos este año, este mes, llegar a 11 niños por computador. Y le tengo un dato que es bien interesante. Si hubiéramos seguido, Computadores para Educar no fue una estrategia ni un programa que se inventó este gobierno. Fue un programa que lleva muchos años y que ha sido realmente interesante y exitoso, darle la posibilidad a niños de instituciones públicas
que tengan la posibilidad de tener acceso a un computador y a la tecnología. Pues bien, si hubiéramos seguido con el mismo ritmo que venía el programa en entrega y en gestión, para llegar a 11 niños por computador, lo hubiéramos logrado cerca en el 2029. Nosotros lo que hicimos es anticipar, multiplicar por 5 todos nuestros esfuerzos. Y nosotros no solamente estamos llegando con computadores, hemos hecho una cosa maravillosa, hemos llegado a 13.000 instituciones públicas educativas que sus niños no conocían un computador. Y la ministra que recorre este país y todos los que estamos en este gobierno que nos ha tocado recorrer literalmente este país, nos damos cuenta que no teníamos que llegar a MeToo para darnos cuenta que los niños no conocían un computador. Yo lo vi en Montería, niños que llegamos hace 2 años con computadores y no conocían un computador, jugaban con cajas de cartón, eso lo triné y está en mi Twitter, con cajas de cartón a jugar al computador. Definitivamente estamos reduciendo la brecha digital. Pero bien, dos cifras más para contestar su segunda pregunta, Alejandro. Nosotros en este gobierno hemos entregado 2 millones de terminales a los niños más pobres de los pobres, en los sitios más recónditos y más lejanos a la civilización. Y la otra cosa, estamos empoderando a nuestros maestros. Lo más importante del proyecto, lo más importante de nuestro programa es que la tecnología no viene a reemplazar la majestad del maestro, no viene a reemplazar el trabajo del maestro, es cambiarle el chip, es entender que la tecnología primero llegó para quedarse y segundo llegó para hacer mucho más eficiente su labor con unos niños que ya traen el chip digital y que ya la cosa es completamente distinta y es a otro precio. Pues bien, este es un esfuerzo en acceso que ha sido un esfuerzo maravilloso, pero usted decía algo y estoy completamente convencida de eso, muy probablemente le doy mucha más importancia por mi formación, y es que este no es un problema de enchufes ni de fierros, tender la infraestructura es fundamental, pero lo más importante es lo que viajan por estas nuevas autopistas. ¿Cuáles son los contenidos? Y ahí el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo maravilloso con su portal Colombia Aprende, pero nosotros en el gobierno hemos incentivado la generación de contenidos para que estos niños puedan consumir contenidos distintos. Para finalizar, porque ya le veo el micrófono que se pregunta, hemos logrado 3 cosas importantes: hacer que los maestros se empoderen y sean generadores de contenidos. Ese es un paso, un salto cuántico para nosotros, y tenemos experiencias maravillosas, no solamente en Bogotá, en los 32 departamentos, cómo los maestros están entendiendo la posibilidad de que los contenidos digitales se conviertan en una herramienta para ellos generar sus propios contenidos. Otra cosa fundamental, los niños están generando contenidos. Ahí tenemos casos maravillosos y me quedaría horas compartiendo con ustedes todos los testimonios que tenemos en diferentes lugares del país. Y la tercera, estamos vinculando los padres en el uso de la tecnología. Nuestro programa ha dado un paso más allá. No solamente quedarnos en el aula de clase, es poder conectar a nuestros niños, a los padres de familia, para 2 cosas fundamentales. La primera, tienen que hablar el mismo idioma, tienen que poder entrar a esta revolución digital, y no hay mejor manera que entrar, eso lo entendió Walt Disney, no hay mejor manera de entrar a un hogar que entrar a través de los niños. Y nosotros, como profesamos el credo de las TIC, que estamos evangelizando, entendimos que los niños son nuestros mejores aliados para convencer a los padres que la tecnología sí tiene un uso. Y la otra es que los padres tienen que estar muy atentos de sus niños, porque la tecnología no es buena per se. La tecnología tiene riesgos, y más adelante ojalá me dé la posibilidad de contarle qué estamos haciendo para que la experiencia de las TIC en los niños tenga un alto contenido de educación y disminuyamos los riesgos que hay en Internet. Sí, ministra, detrás un poquito de ese esfuerzo titánico, digamos, que se está haciendo por tratar de llegarle a todo el territorio a través de todas esas autopistas de la información, a través de las nuevas tecnologías, uno entiende no solo pues el desafío tecnológico
de la importancia de que esas tecnologías funcionen adecuadamente, ¿no? A nivel de fibra óptica, de banda ancha, en fin, de una conectividad fructífera, sino que tiene que ver eso dentro de un sistema. Es decir, cuando usted habla de las 13.000 instituciones educativas rurales donde no tenían esas posibilidades, donde las tecnologías no habían llegado, pues finalmente llegan como Melquíades trajo el hielo a Macondo, y en eso requiere pues una pedagogía, una capacitación por parte de los maestros, por parte, digamos, de cómo funcionan esas tecnologías. ¿Qué está haciendo? Y es una pregunta compartida con la ministra, desde el punto de vista de capacitación en esas nuevas tecnologías, el Ministerio de las TIC, y por otro lado, cómo, ministra, se está preparando en este desafío el Ministerio de Educación en esa transición a la educación también digital y las posibilidades que ofrecen estas nuevas autopistas, de cómo los contenidos, digamos, ya tienen que hacerse digitalmente, cómo, digamos, ese pensum está como una especie de transición, y cómo se están preparando el Ministerio y, digamos, las políticas públicas frente a ese desafío. A ver, toda la estrategia digital en materia de educación nosotros la venimos trabajando hombro a hombro con el Ministerio de Educación. La ministra hace parte, digamos, de este Consejo Directivo de Computadores para Educar, que ha sido nuestra mejor estrategia para llegar allí, a la educación, y quedarnos e instalarnos, y más bien aumentar la calidad de la educación. A su pregunta, nosotros hemos adaptado todo el modelo educativo de la UNESCO en materia de profesores. ¿Cómo capacitar los profesores? Volverlos unos profesores de la era digital. Ese es el sueño. Ahora bien, hemos logrado llegar a evangelizar, a capacitar 38.000 profesores en todo el territorio colombiano. Lo más difícil, sin lugar a dudas, no solamente es llegar y hacer y, digamos, realizar la capacitación, sino cambiar ese tema cultural, ese pavor literal que le tienen gran parte de los maestros a que les lleguen los computadores y que les toque cambiar su clase de física y ahora prender el computador. El cambio cultural. Pero hemos logrado algo maravilloso. Llevamos 38.000 profesores capacitados, evangelizados. Hoy son unos maestros de la era digital, y hemos logrado además empezar a romper el mayor de los paradigmas, y es el tema cultural, el rechazo a que llega la tecnología y cómo será ahora la clase con la tecnología, si es que los van a reemplazar. Ok, muchas gracias. Ministra. Sí, Alejandro, como bien lo ha dicho la viceministra, no se trataba solamente de llevar conectividad y fierros y aparatos a nuestras escuelas, no, eso era lo mínimo vital. Lo más importante es la formación de maestros, de tal manera que nuestros maestros le pierdan el miedo al uso de la tecnología y puedan de esa manera transformar entonces los currículos, la forma de enseñar, porque hoy los niños aprenden de manera diferente. Y algo que ya dijo también la vice, y es contenidos digitales de altísima calidad. Y otra buena noticia para Colombia, Alejandro. Colombia, el Ministerio suscribió un convenio de cooperación y de colaboración con el gobierno de Corea. Ustedes saben que el gobierno de Corea Corea es uno de los países con mejor calidad de la educación, y fue reconocido su sistema educativo por la UNESCO como el sistema que mejor utiliza las TIC para realizar transformaciones e innovación educativa. Pues bien, suscribimos un convenio, conseguimos unos recursos muy importantes, más de 30 millones de dólares, para crear en Colombia lo que se denomina los Centros Regionales de Innovación Educativa, en las 5 diferentes regiones de Colombia. Hicimos una gran convocatoria donde se tenían que unir los secretarios de educación, las secretarías de educación por regiones, con el sector productivo y con nuestras universidades, para presentarse a la convocatoria, para poder acceder o que se creara en esa ciudad específica el Centro de Innovación Regional. ¿En qué consiste este Centro de Innovación Regional?
que ya lanzamos el primero ahorita en junio aquí en Cundinamarca, y de aquí a diciembre, en el segundo semestre, lanzaremos los otros 4 en todo Colombia. En primer lugar, van a venir los maestros coreanos, expertos en uso de tecnología, a formar formadores maestros colombianos, para que adquieran ese conocimiento de cómo utilizar las nuevas tecnologías para transformar contenidos curriculares y aprendizajes de los estudiantes. Entonces llegan los coreanos, forman a nuestros maestros seleccionados, que son seleccionados por nuestras secretarías de educación, también por procesos meritocráticos, y a su vez entonces estos maestros formados como en cascada siguen formando más maestros en sus instituciones educativas y en las entidades territoriales. Ese es el primer componente. El segundo componente es desarrollo de contenido de altísima calidad con estándares internacionales, pero que tengan en cuenta el contexto. Entonces vamos a generar contenidos de matemáticas, ciencias sociales, desde el grado 0 hasta el grado 11, por nuestros maestros con el apoyo de las universidades, pero teniendo en cuenta las particularidades del contexto en cada una de nuestras regiones. Y el tercer componente es investigación, realizar proyectos de investigación para saber cómo está impactando el aprendizaje de nuestros estudiantes, el uso de las nuevas tecnologías, y de ahí, sin lugar a dudas, vamos a tener ahí grandes enseñanzas. Entonces se viene una gran revolución también en el uso de las nuevas tecnologías, además de lo que ya ha venido haciendo Computadores para Educar, de formación de maestros, del Ministerio en formación de maestros con aliados del sector privado. Pues este gran proyecto será transformador, porque no solamente formará maestros, sino que generará contenidos y se realizarán procesos y proyectos de investigación. Muchas gracias, ministra. Rector, creo que haciéndole un homenaje a don Agustín Nieto, que siempre dijo que educar antes que instruir, y digamos todo el espíritu de la disciplina de confianza que ha acompañado al moderno y ha hecho lo que ha sido el moderno. Tengo que preguntarles sobre el entorno de la educación, lo que va más allá de las aulas, lo que va más allá del conocimiento técnico y académico. Es decir, todo lo que es la educación para la vida y la importancia que tiene esa educación para la vida en el autoestima, en las habilidades que se deben tener, digamos, de relaciones sociales, etcétera. Usted como pedagogo, como rector, ¿cómo ve hoy en día esa educación, hoy en día en Colombia, esa educación no formal, ese entorno de cara a estos desafíos de la educación? Porque lo que uno ve, o lo que uno percibe a través de los medios, etcétera, es que ese entorno está algo enrarecido con intolerancia, con cierta pérdida de valores. Lo ve uno en el fútbol, lo ve uno como una consecuencia, digamos, de toda la extensión del microtráfico en todo el país, de cómo ha mutado el negocio del narcotráfico y está empezando a afectar, digamos, ese entorno educativo. ¿Cómo, como rector, ve usted, digamos, ese desafío como, digamos, líder de un colegio que se ha caracterizado por ser líder en esa materia? Bueno, pues gracias por la pregunta, porque finalmente cuando lo escuchaba la ministra y la viceministra, lo primero que reflexionaba es muy difícil comprometer a un país a mejorar los indicadores de la educación, lo que tiene que ver con cobertura y calidad, sin conocer de fondo lo que está pasando con los maestros, sin conocer de fondo lo que pasa por la mente de los niños y las niñas. Usted sabe que estamos hablando de posconflicto en Colombia. Parece que tenemos la esperanza de que llegue la paz, y eso lo estamos discutiendo en las aulas. Una sociedad que ha crecido en medio del conflicto es una sociedad que ha incorporado a su psiquis la violencia, que ha incorporado el miedo a su actuar. Y eso ha hecho que los maestros, que los ciudadanos, que los que trabajamos en esto de la educación, también tengamos miedo. Y es el miedo de equivocarnos, de ir por un rumbo que no corresponde, de desviarnos del camino.
Don Agustín, cuando fundó este colegio, planteaba un nuevo camino y era el de formar hombres de bien, ciudadanos respetuosos del país, respetuosos de la diversidad, respetuosos de la diferencia. Para un niño que en estos momentos nos escucha en el Amazonas, quizás tiene poco significado que le pintemos un futuro al cual no tiene ninguna posibilidad de acceder, pero para él sí tiene significado entender que hay maneras de hacerse ciudadano, ya sea por la tecnología, ya sea porque llevamos maestros desde las ciudades, ya sea porque estamos convencidos de que hay una manera de hacer una mejor educación, que es gran parte de lo que van a hablar nuestros invitados hoy en el colegio. Yo sí creo que desde el aula nosotros podemos hacer mejores ciudadanos, incorporando a nuestros planes de estudio, a nuestro currículo, aquello que es esencial para una vida democrática, que son la enseñanza ética, los valores, eso de ser solidario, de relacionarse con el otro, de compartir con el otro, de respetarlo, se aprende en la cola de un banco, se aprende en la vida diaria, se aprende en la calle, se aprende cuando uno comienza a entender que en la medida que respetamos a otros podemos interactuar muchísimo mejor. Aquí en el colegio permanentemente estamos simulando situaciones de la vida real, de lo que pasa en Colombia, y así ha sido durante 100 años. Nosotros permanentemente tenemos un diálogo con nuestros estudiantes desde que son muy niños. Creemos que los estudiantes son interlocutores válidos del aprendizaje, por eso dialogamos con ellos. El maestro aquí no funge como una autoridad última, aquí funge como un guía, como un orientador, y así ha sido y va a seguir siendo. Por eso esa preocupación enorme de preparar a los maestros. Yo entiendo muchísimo la desesperanza que uno puede ver, sea uno maestro de un colegio público o privado, cuando no ve un correlato, cuando no ve un contexto en la sociedad en donde se refleje todo el trabajo que uno hace en el aula. Por dar un ejemplo, nosotros no estamos preparando a nuestros niños para que pertenezcan a las barras bravas, ni a nuestras niñas para que simplemente pasen las pruebas saber o respondan a estándares como las pruebas PISA. Hablábamos ahora con la ministra que finalmente hay que entender qué es lo que pasa con las pruebas. Hay análisis muy positivos y muy importantes como los de Julián de Subiría, en donde uno ve claramente que si no hay una educación en donde el niño aprenda a pensar y aprenda a actuar con su medio, muy difícilmente lo va a transformar. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme en ese sentido, en que los niños y nuestras niñas en Colombia aprendan a pensar, aprendan a resolver los problemas. Los colombianos somos unos grandes fabricantes de problemas, ¿sí? Vivimos en el conflicto, pero nos cuesta muchísimo trabajo salir de él, y nosotros tenemos que aprender como maestros y como estudiantes a solucionar los conflictos, los nuestros. Yo invitaría a un estudiante de Finlandia o a un estudiante de Singapur a que se monte en USB en Transmilenio y sea capaz de llegar al portal de Transmilenio del Norte, si no se le explican claramente las reglas, las condiciones para poder transportarse. Entonces, si nos preguntamos, o las pruebas nos preguntan a nuestros estudiantes en una estación de París cómo hace para llegar a un punto importante en Europa, y ese no ha sido el contexto de su aprendizaje, pues no tiene ningún significado para él, pero no es porque no sepa pensar, simplemente es porque no encuentra una correlación clara de su contexto. Si no se lo han enseñado, pues muy difícil que pueda dar la respuesta que se está buscando en una prueba. En este colegio, por ejemplo, nuestros maestros precursores aquí nos enseñaron a vivir la geografía caminada. Aquí diseñamos las excursiones, comenzamos a viajar de pueblo en pueblo, y en el contacto con los habitantes de los pueblos comprendimos que por ahí pasó la ruta libertadora, que por ahí pasó Bolívar, y que finalmente se gestó la independencia. Pueblos que ni siquiera aparecían en los mapas, y nosotros diseñábamos los mapas. Entonces hay que recorrer el país, hay que estar en contacto con las comunidades, hay que entender la diversidad, hay que atreverse a proponer soluciones,
y sin duda hay que ser valientes porque como educadores esto no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es una responsabilidad de todos los que estamos metidos en la educación para cumplir con las condiciones de calidad que una sociedad requiere para sus ciudadanos. Bueno, muchas gracias, rector. Bueno, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, la señora viceministra tiene que salir en moto volada de aquí, así que yo solo pues quería agradecerles su presencia y realmente a manera, digamos, de pequeño epílogo de este panel, plantear que, recogiendo las palabras del señor rector, que en el fondo es tratar de mirarnos al espejo como sociedad y tratar de que a través de la educación seamos capaces de empezar a construir unos consensos, porque así como decía el rector, de la importancia del respeto por la diferencia, por la diversidad, que es lo que realmente nos hace fuertes y hace fuertes una democracia, pues esa diversidad, ese pluralismo, esa diferencia, ese espíritu crítico, esas libertades civiles, esos derechos políticos nos vuelven fuerte en la medida en que seamos capaces de resolverlos de una manera pacífica y de una manera civilizada. Y la educación creo que es un factor de cohesión, es un elemento unificador en un país que se ha matado desafortunadamente por no oír y por no dialogar y por no mirarnos a los ojos de una manera respetuosa y madura. Y en eso yo pues solo termino recordando que hace 20 años una comisión integrada por algunos de los colombianos más ilustres, encabezada por ese gran colombiano que ha sido, es y será Gabriel García Márquez, por el doctor Rodolfo Ginás, que nos honra con su presencia y quien nos sigue en este panel, y que hicieron un magnífico texto que se llamó Por un país al alcance de los niños, que recoge la importancia de la educación y la importancia de esas futuras generaciones y de si somos capaces como sociedad de unirnos a través de la educación, y yo creo que este evento puede ser un primer paso en ese camino. Así que muchísimas gracias.